A partir de 1870, la industrialización es un fenómeno común de las grandes ciudades del orbe. El progreso alcanzará las capitales hispanoamericanas. Hacia finales del siglo XIX, Latinoamérica fue escenario de constantes y drásticos cambios. La historia del continente no volvería a ser la misma. El capitalismo estaba en plena ebullición y la fuerza económica de Estados Unidos y Europa ejercía una influencia abrumadora en el resto del mundo. De manera lógica, estos procesos afectaron distintos aspectos de la vida económica y social en el continente. Entonces, llegaría lo que José Miguel Oviedo considera una de las piedras angulares en las que se apoyó y vigorizó la literatura latinoamericana: el modernismo. En este punto inicial del podcast, es pertinente refrescar los conceptos propiamente dichos de modernización, modernidad y qué es en esencia el modernismo. Estos cambios acelerados, producidos por la propagación del capitalismo a escala mundial, impulsaron la inclusión de América Latina en los campos productivos y métodos económicos establecidos por los países industrializados. Esta modernización en todos los aspectos de la vida. Hablamos también de las academias, el teatro, la educación y las artes cobijadas por una estabilidad económica y civil, pues ya no gobernaban meros dictadores sanguinarios, sino más bien dictadores ilustrados. Le abrió las puertas de la literatura al movimiento modernista. Venezuela no fue la excepción. En la última década del siglo XIX, la sociedad venezolana gravitaba entre la modernidad y los rastros aún insistentes de tiempos pasados, una suerte de imaginario colectivo que se negaba a las transformaciones vertiginosas que se suscitaban. Había así un rechazo al desarrollo urbano. Ramón Díaz Sánchez, reconocido novelista, pero en su faceta de historiador, señala que Antonio Guzmán Blanco impulsó el progreso en nuestro país. No obstante, Picón Salas lo contraria, pues para él su progreso se quedó en la periferia y no llegó a lo profundo de la vida nacional. Entre estos avances está a la cabeza la reorganización de la Universidad Central de Venezuela, espacio para la discusión civilizada e intercambio de ideas. La modernización en América Latina cubre los últimos 30 años del siglo XIX y comienza a desdibujarse durante la primera década del XX. En este sentido, no engloba a una época. La modernización refiere a un proceso de cambio y crecimiento intelectual y científico. Entre tanto, cuando nos referimos a modernidad, hablamos pues de una etapa histórica que se suscita en el continente europeo y está vinculada a los albores del capitalismo. Durante este periodo se erigieron los modelos de organización social que gradualmente se convirtieron en las estructuras predominantes sobre otros modelos sociales en el mundo. El germen de estas transformaciones precisa sus raíces en tres acontecimientos neurálgicos: la reforma religiosa, la ilustración y la Revolución Francesa, que más tarde fecundarían los engranajes primordiales de la modernidad: el capitalismo, la industrialización y la democracia. A partir del siglo XVIII se activaría un progreso histórico en todo el orbe
en que las ideologías y las artes se diseminarían a través del mundo gracias a las conquistas y procesos coloniales. Enríquez Ureña señala que en los últimos 20 años del siglo XIX surgió una revolución literaria que afectó a todos los pueblos de habla hispana en el continente americano. Por su parte, Saúl Yurkiewicz sostiene que el modernismo, cito, produce la primera ruptura del confinamiento de las literaturas comarcanas, una actualización cosmopolita que sincroniza el arte latinoamericano con el de la metrópolis cultural. Cierro cita. En sintonía con el crítico argentino, Rama muestra cómo los poetas modernistas, encabezados por Rubén Darío, establecieron en el continente un, cito a Rama, orbe cultural propio que pudiera oponerse al español materno. Cierro cita. Además, Rubén Darío bautizó este movimiento como modernismo en 1890 y calificó de modernistas a jóvenes intelectuales hispanoamericanos que asumieron una actitud crítica frente al romanticismo. Tenemos entonces que la época modernista corresponde a un tiempo de crisis y cambios, durante el cual la expresión literaria dialogó con doctrinas científicas, filosóficas y políticas imperantes y la cultura del momento. En Venezuela, esta etapa coincide además con algunos periodos de relativa libertad de prensa y de pensamiento. Diversas tendencias ideológicas y filosóficas estaban siendo discutidas en los círculos intelectuales del país, principalmente las ideas positivistas, las cuales, cito, muestran mayor agresividad polémica y se producen enfrentamientos más o menos violentos con representantes del pensamiento católico y de la filosofía tradicional, comenta Capelletti. De Torre ha señalado repetidamente que el modernismo europeo, sobre todo el español, al contrario de lo que había ocurrido con movimientos como el barroco, el romanticismo, el clasicismo y otros ismos, bebió para su propio consumo de las fuentes del modernismo latinoamericano. Esta revolución literaria llegaría a costas ibéricas. Características. Este movimiento se inicia como una reacción directa contra el romanticismo, pero no necesariamente contra el movimiento en sí, sino contra los excesos de ese movimiento. De hecho, el modernismo tendrá características de varios movimientos, por ejemplo, del naturalismo, del simbolismo, entre otros, y en alguna medida del romanticismo, aunque el modernismo haya surgido en oposición a él. En el campo del cuento y la novela, representa un novedoso mecanismo para buscar a través del lenguaje una riqueza estilística que fundara una nueva experiencia estética que, a su vez, hiciera olvidar la densa y lacrimosa era del romanticismo en nuestra literatura. Para constatar esto, solo basta revisar las páginas de Historia y Crítica de la Novela Venezolana del siglo XIX, de Larrazábal Enríquez. Si no has visto mi video Los primeros narradores, te dejo el enlace abajo en la descripción. Continúo. Ciertamente, el romanticismo no se difuminaría al instante ni el modernismo reinaría totalitariamente, pero sí es necesario dejar esclarecido que su impulso iba a prevalecer sobre las grafías románticas y los distintos formatos estéticos que surgieron de forma paralela. De modo que, en el ocaso del siglo XIX, el modernismo trae consigo una serie de cambios afines a esa ansiedad incipiente. Se rechazan las imágenes cliché, se opone a la tradición literaria, la academia y su retórica que consideraban poco genuina. Del mismo modo, se apartan del romanticismo, ya con evidentes signos de fatiga.
por lo que cualquier mecanismo o innovación estética estaba guiada a sustituir la impronta romántica. Se detectan cambios visibles, palpables, como la alteración en las métricas y las medidas de los versos en el caso de la poesía para modernizarla. La literatura es concebida como una manifestación humana que, al igual que la sociedad mundial, debía desarrollarse, progresar y evolucionar paralelamente a los cambios que se experimentaban, dejando en el pasado aquello que se consideraba obsoleto. Por tanto, se le dice adiós al cuento de la inspiración y la literatura empieza a ser tomada como oficio, donde la belleza artística solo se alcanza con el estudio y trabajo incansables. En algunos casos se integran al texto expresiones, palabras o frases de otras lenguas, sobre todo de la lengua francesa. En este caso, a Rubén Darío se le conocía como el más francófilo de los modernistas. Curiosamente, en Ídolos Rotos, novela de Díaz Rodríguez, se señala lo perniciosa que puede llegar a ser París para los escritores modernistas, idea que también había desarrollado Pedro César Dominici en La tristeza voluptuosa. Con relación a estos autores, la crítica especializada los considera los representantes más importantes de nuestro modernismo, y con Manuel Díaz Rodríguez, la prosa de este movimiento alcanzó su nivel más alto. Renace una evocación por la antigua Grecia, característica que también se detecta en algunos textos del romanticismo y por los cuales Gonzalo Picón Febres tilda de griególatras a los autores venezolanos que reinciden en estas prácticas, siendo casos puntuales las novelas de Dominici, El triunfo del ideal, o Dionisos. De igual manera, se describen paisajes del Medio Oriente y esto es conocido como exotismo. Enrique Sureña indica la utilización de, cito, símbolos de elegancia plástica, rositas como el cisne, la flor de lis, joyas preciosas, el pavo real, pero explica que no eran únicamente objetos coloridos y armoniosos que constituían en sí mismos belleza, sino que representaban conceptos como la esperanza, el advenimiento de nuevas formas. Como dato curioso, en La tristeza voluptuosa se hace referencia a flores en 41 ocasiones en un universo de 44.000 palabras, mientras que en El triunfo de un ideal en 58, pero a lo largo de 25.000 palabras. Asimismo, siguiendo las investigaciones de Douglas Boorques, el modernismo se caracteriza por el desarrollo de un protagonista individual y sensible, mientras que la narración criollista, ya hablaremos de esta, hallaremos una representación del relato oral y colectivo. La estética se bifurca. De todo esto se desprenden dos vertientes del modernismo, a saber, una forma preciosista que se hermana con las ansias y libertades de estilo, pero que desemboca finalmente en un inevitable amaneramiento. Enríquez Ureña percibe que estas determinaciones, a todas luces autoimpuestas para inspirar a una escritura refinada, es en ocasiones un tanto frívola y que sin embargo constituía el tono sobresaliente del movimiento. Adicionalmente, este ensayista plantea que de este movimiento se desgaja un ala que busca un sentido artístico a la expresión literaria que fuese netamente americano, que en Venezuela se conocería con el nombre de criollismo. Ambas, eso sí, tenían en común, como lo diría Lugones, la conquista de la independencia intelectual en el continente. Vamos hacia 1881.
Este año ocurre un hecho cardinal en nuestra cultura. José Martí visitó Caracas y fue recibido por los círculos intelectuales como toda una celebridad. Era un Maluma decimonónico, digamos. Autores. Enríquez Ureña señala algunos de los autores que se apegaron en mayor o menor medida a este movimiento y lo hace partiendo desde este encuentro que tuvo Martí al ofrecer una clase de oratoria a un grupo de jóvenes caraqueños. Entre los asistentes se encontraban en primera fila Luis López Méndez, Gonzalo Picón Febres, quien en su libro también describe este encuentro, Lisandro Alvarado, César Zumeta y José Gil Fortul. La prosa de Martí influyó de manera notable en los escritores jóvenes. He allí una de las explicaciones de por qué el modernismo en nuestras letras empezó a manifestarse en las formas literarias derivadas de la prosa y en menor medida de la poesía. Enríquez Ureña argumenta que López Méndez, Picón Febres y Alvarado, aunque tienen marcas modernistas, se involucraron poco y nada con las estéticas del movimiento. López Méndez murió pronto y los otros dos llegaron incluso a renegar del modernismo. Picón Febres se destacó en la llamada novela de ambiente nacional y, cito las palabras de Enríquez Ureña, género en el cual después de algunos ensayos más o menos afortunados, alcanzó éxito con El Sargento Felipe. Me provoca un poco de risa citar esto porque si recuerdan este libro de Gonzalo Picón Febres, La historia de la literatura venezolana del siglo XIX, este autor no hace otra cosa que acribillar a los novelistas de este movimiento. Les da con todo, pues. Sigamos. El crítico dominicano Enríquez Ureña señala que Lisandro Alvarado, más que imitar a Martí, imitó a Juan Vicente González con el estilo de sus Mesenianas, un libro constituido por una suerte de elegías o poemas en prosa a modo de miniaturismo o lo que se conoce hoy en día como mini cuentos. Saludos a Violeta Rojo, que a lo mejor algún día escucha este podcast. Entre tanto, César Zumeta se inició en las letras antes de la llegada del modernismo, al igual que Gil Fortul, pero luego ambos ajustarían su estética a la del movimiento. En palabras de Enríquez Ureña, cito, Zumeta es el autor de un solo libro en literatura, escrituras y lecturas en 1899, pero ese libro bastó para consagrarlo como uno de los mejores escritores hispanoamericanos de su tiempo. Igualmente, en las reflexiones de este ensayista sobre Gil Fortul se destaca su inmersión en las mareas de la novela psicológica, a lo Paul Bourget, escritor francés, autor de Ensayos de Psicología Contemporánea, libro de muy buena recepción en el país entre la juventud con inquietudes literarias. De hecho, Gil Fortul introduce esta influencia significativa, el psicologismo de Bourget, lo que a futuro desencadenaría los primeros pasos para la gestación de la novela nacional reflexiva, sociológica y telúrica. Julián, su novela de 1888, cuyo espacio narrativo se significa en Madrid, como el subtítulo de la obra lo indica, se trató de un bosquejo de un temperamento. Posteriormente, Gil Fortul publicaría Idilio en 1892 y Pasiones 3 años más tarde, en 1895. El Cojo Ilustrado. José Luis Ramos fundó y dirigió las dos primeras revistas literarias de Venezuela, La Oliva y La Guirnalda.
las cuales junto con el Liceo Venezolano, donde se publicó por entregas Los Mártires de Fermín Toro, el álbum, el repertorio, el mosaico y la revista literaria, configuran, en palabras de Cuenca, el núcleo de la incipiente literatura venezolana. Casi todas estas revistas están pulcramente editadas. Conviene recordar que en Londres, Andrés Bello publicó la Biblioteca Americana y el Repertorio Americano. En la última década del siglo aparecieron revistas a montones, pero a los pocos números se dejaban de editar. Precisamente con el Año Nuevo de 1892 se publica el primer número del Cojo Ilustrado, revista quincenal. Un día antes de la aparición del Cojo Ilustrado, se dejó de imprimir el Sur Ilustrado, que se publicó entre 1888 y el 31 de diciembre de 1891. Se dejaba leer en aquel primer editorial la misión y visión, como dicen ahora las empresas, de esta revista: ser el recíproco mensajero entre la cultura venezolana y la cultura universal. El último número está fechado el 1 de abril de 1915. El nombre de la revista se debe a Manuel María Echuzuria, uno de los fundadores de la empresa promotora de la publicación. Irónicamente, una tabacalera que después de cambiar de propietarios también cambió de ramo y se dedicó a la empresa editorial. Pero nunca cambió de nombre, siempre se llamó El Cojo. El uso del adjetivo ilustrado era obvio. La pletórica cantidad de ilustraciones que compartían espacio con los trabajos que se publicaban. El editor fue Jesús María Herrera Irigoyen. Este concibió una publicación que cobijara en perfecta comunión la palabra y la imagen, ya que consideraba que este recurso visual potenciaría la propuesta literaria de la revista. Herrera Irigoyen, un año antes de la inauguración de la revista, trajo de Europa la última tecnología editorial, un moderno equipo de fotograbado mecánico. El Cojo Ilustrado fue la primera revista en instalar en el país un taller de esa índole, y desde los números iniciales se le dio uso a este aparato, que motivó la publicación de fotografías de cada rincón de Venezuela y el exterior. De alguna manera, para favorecer el interés de la fotografía y en la fotografía y reclutar a más escritores, la publicación mercadeó la cámara fotográfica Bolívar hacia 1894. En el Cojo Ilustrado también se encuentran numerosos y llamativos anuncios publicitarios. Ya resulta reiterativo indicar que en Latinoamérica la renovación modernista fue agitada mayormente por las publicaciones periódicas, aunque sin objeción el Cojo Ilustrado y Cosmópolis, cito a Picón Salas, contribuyen a reunir los nombres y las tendencias de donde saldrá la nueva literatura, siendo el Cojo Ilustrado la plataforma continental del movimiento modernista en sus momentos de mayor auge. Se debe acotar que ambas revistas compartían firmas comunes y líneas editoriales semejantes. En las páginas del Cojo Ilustrado firmaron artículos los autores más sobresalientes del modernismo, además de traducciones y publicaciones recientes, en su mayoría de escritores franceses. Y algo de importancia vital, se reflexionó sobre esta estética a partir de 1898, luego de 2 años de que la revista Cosmópolis difundiera su último ejemplar. Irónicamente, el primer texto que aparece en las páginas del Cojo Ilustrado, que utiliza la palabra modernista, es una parodia antimodernista firmada por una autora francesa, Marianne de Bobet, hacia 1895.
7 números antes de publicarse el artículo de Bobet, Eloy Guillermo González, en la edición del 15 de marzo de 1895, arguía en su texto la importancia de que los intelectuales criollos transmitieran y vehicularan la comprensión del carácter nacional, el sentido de venezolanidad al pueblo, y que si bien era necesario el aporte de ideas extranjeras, éstas debían entenderse, asimilarse y adaptarse a nuestro sentir y sentido patrio, equilibrándolas para precisar esa búsqueda de la originalidad, tal vez de la misma manera en que números previos Nicanor Bolet Peraza abogaba por la comunión entre las ciencias y el arte. Ya empezaba allí una dirección en nuestro pensamiento, en nuestra estética modernista. En relación con la importancia del cojo ilustrado como producto literario sin precedentes, Uslar Pietri afirmaba que constituía una de las mayores empresas de civilización que se han hecho en Venezuela. El cojo ilustrado, en sus 23 años y 4 meses de vida, mantuvo una línea editorial circunscrita exclusivamente a la cultura. Con frecuencia, los autores más destacados de Venezuela y el continente publicaban en sus páginas, y se le considerará siempre en la historia de la literatura como una plataforma que abrigó el espíritu estético del modernismo. Paralelamente llegaría otra generación, la de 3 jóvenes prosistas y fundadores de la revista Cosmópolis, que fue el primer palenque del modernismo en Caracas, como acertadamente le llamaría Enríquez Ureña, cuyo nombre proviene precisamente de una novela de Paul Bourget, publicada en 1892, y es pertinente señalar que dicha publicación significó un aporte esencial en la difusión y reflexión sobre el modernismo antes de que el cojo ilustrado asumiera este rol. Estos 3 escritores de vertientes estéticas distintas fueron Pedro Emilio Coll, Luis Manuel Urbaneja H. Pol y Pedro César Dominici, quien, al contrario de sus compañeros editores y fervorosos criollistas, calibraría una estética de exagerado contenido decadentista y preciosista en sus novelas La tristeza voluptuosa, El triunfo del ideal y Dionisos. De estas obras, de hecho, hablaré en el siguiente podcast. Su única novela criollista la publicará en 1925 y se titulará El Cóndor. Otro autor durante estos años motor del movimiento modernista fue sin duda Rufino Blanco Fombona. Destinó la mayoría de sus páginas a la prosa, pero a él se le endosa la responsabilidad de llevar el modernismo a la poesía y proporcionarle al género nuevas formas de versificación. Este autor publicó en 1900 Cuentos de Poeta y en 1913 Cuentos Americanos. Entre ellos destaca El Catire, relato en el que retrata episodios de la vida venezolana de entonces. En la narrativa de largo aliento produjo El Hombre de Hierro en 1907, El Hombre de Oro en 1916, La Máscara Heroica en 1923, La Mitra en la Mano en 1927, La Bella y la Fiera en 1931 y El Secreto de la Felicidad un año después. Pese a su prolijidad para la crítica especializada, nunca superó la ejecución literaria alcanzada con su primera novela, El Hombre de Hierro, en la que muchos coinciden en su capacidad de observación y la audacia de sus diálogos. Alrededor de 1904, el modernismo tal como se conocía, tan cosmopolita y alambicado, inicia su giro hacia una de sus tendencias, la criollista,
De la misma manera como le ocurrió a la expresión romántica, comienza a desgastarse y para garantizar su supervivencia adopta otras formas más rurales o naturales. Criollismo. En su libro La época del modernismo en Venezuela, Bell Rose señala nuestras circunstancias. He aquí algunos de los puntos que trata: la abolición de la esclavitud en 1854, la Constitución Liberal de 1863, de carácter plenamente burgués, las múltiples medidas organizadoras y restauradoras de Guzmán Blanco, que favorecieron las artes y las letras con sus proyectos e ideales que pretendían convertir a Caracas en la París del Nuevo Mundo. Si nos detenemos un tanto y hacemos un recuento de cómo el modernismo se ramificó, tendremos que las fases de este movimiento en Venezuela fueron las siguientes. Entre 1892 y 1895 observamos una fase nacionalista y positivista. Para los años 1896 y 1903 asistimos al apogeo del modernismo que, como ya dijimos, a partir de 1904 decrece para darle paso desde esa fecha hasta 1909 al triunfo del criollismo. Otro acontecimiento importante fue la explotación masiva de petróleo a partir de 1910. La presencia del costumbrismo significó un factor neural en la vertiente criollista del modernismo. Fue a partir del criollismo cuando se tomó conciencia de que la literatura puede transformarse en un arma de combate. Más que seguir una estética clara, el criollismo venezolano tendrá una línea ideológica importante. En algún momento, ustedes estudiantes de la maestría de literatura venezolana, escucharán hablar de un periodo conocido en nuestra narrativa como la década violenta, que en realidad es un poco más de 10 años y va desde 1858, después de la caída de Pérez Jiménez, hasta más o menos 1975, con la publicación de la novela de Antonieta Madrid, No es tiempo para rosas rojas. Pues bien, en ese periodo no había otra cosa que importara más en la narrativa venezolana que la ideología, el compromiso político, generalmente y obviamente antigobierno, antidemocracia representativa de adecos y copellanos. Bueno, continúo. En los próximos 5 años observaremos el florecimiento de la llamada literatura nacional, o sea, a partir de 1909, y la gradual desaparición de los cónclaves modernistas en Venezuela y toda Hispanoamérica. Características. Visto esto, encontramos entre las principales características de la novela criolla una valoración de la naturaleza que excede lo citadino. Ejemplo de esto lo conseguimos en obras como Mimí, de 1898, escrita por Rafael Cabrera Malo. Es común la temática del campesino y sus tribulaciones entre la barbarie y las desdichas y su empeño por querer superar esos obstáculos. El sargento Felipe es un ejemplo de esto, la novela de Gonzalo Picón Febres. Asistimos no solo a las descripciones de la naturaleza, leemos en sus páginas una fuerte denuncia, el drama de un campesino que debe abandonar su tierra para convertirse en soldado. También hallamos esta temática en novelas como Pionía, El último solar y Peregrina. Por otro lado, generalmente se valora la aristocracia o aquellos personajes que se presentan como aristócratas, en contraposición a cómo es descrito y expuesto el burgués. Sobre esto, Bell Rose se refiere que el universo socioeconómico está representado por, cito, un grupo heterogéneo integrado por comerciantes, financieros,
militares de alta jerarquía, policastros, doctores venales, todos ellos estrechamente vinculados a la dictadura, a cuya sombra medran. Cierro cita. Novelas como Peonía, El hombre de oro y Tierra del Sol Amada cumplen con esta característica y al mismo tiempo percibimos en ellas una omnipresencia del autor y con frecuencia los procedimientos narrativos utilizados están vinculados con el naturalismo, así como una influencia clara del positivismo. De igual modo, la novela criollista es concebida como panfleto y muchos de sus tópicos responden a una crítica social, el tema político, la denuncia de la corrupción, del caudillismo, entre otros fenómenos estarán presentes. Autores. La crítica considera a los siguientes autores como máximos representantes del criollismo, ya que se demarcaron de florituras y preciosismos para desarrollar un estilo más vinculado a la esencia venezolana. Ellos son José Gil Fortul, Rafael Cabrera Malo, Pedro César Dominici, Pedro Emilio Col, Manuel Díaz Rodríguez, Miguel Eduardo Pardo, Rufino Blanco Fombona y Luis Manuel Urbaneja H. Pol. Semprún argumenta que Urbaneja H. Pol descubriría el criollismo. Para tal ejercicio aplicó a su observación detallada de la vida venezolana los fundamentos del naturalismo francés. En lo sucesivo, aporta Semprún, este autor abandonaría los rasgos estilísticos foráneos y se centraría plenamente en construir un tejido narrativo ceñido, cito, a la tierra con ardor inquebrantable, desesperado y violento. Cierro cita. Además de esto, el crítico sostiene que, abro cita nuevamente, la generación Cosmópolis empezó siendo positivista y naturalista. Sus maestros eran Claudio Bernard y Émile Zola. Esta escuela o esta generación estaba afrancesada hasta la médula y los representantes de las generaciones viejas le hacían la cruz. Significaban la renovación. Cierro cita. En una posición que difiere a la de Semprún, Maurice Belrose expresa que la novela criollista se inicia con Peonía, donde la naturaleza ejerce una responsabilidad doble, como identificación nacional y como valor poético. Entre tanto, Padrón, Julián Padrón y Arturo Uslar Pietri, en el prólogo a Antología del Cuento Moderno Venezolano, del cual ellos son los antólogos, escriben que Urbaneja H. Pol representa el escritor más sobresaliente del criollismo, pero además de eso, el autor reflexionará sobre el movimiento. Belrose apunta esto en su libro, y en este caso prefiere adoptar el término americanismo. Con relación a esto se discutirá mucho entre los críticos, Medina, Belrose, Bohórquez, si el criollismo debiera llamarse también literatura nacional. Como ya pareciera ser costumbre, en los movimientos siempre existirá un problema de origen con sus nombres. Sin embargo, para otros estudiosos de la historiografía de nuestras letras, como Liscano o Picón Salas, el verdadero criollismo o novela nacional vendrá mucho después con don Rómulo Gallegos. Tenemos entonces que Urbaneja H. Pol representa la más franca y firme tendencia criollista de los chicos Cosmópolis, esa variante estilística que se derivaría del modernismo y plasmaba en sus formas las realidades de la sociedad de entonces. Mariano Picón Salas consideró a Pedro Emilio Col un autor, cito, de temperamento muy armonioso y equilibrado, que supo librarse de los falsos adornos de la época modernista y logró el secreto de una prosa tan clara, justa y persuasiva. Asimismo, Uslar Pietri y Julián Padrón
piensan que Cole dirige sus esfuerzos a buscar las normas de la novela filosófica del siglo XVIII. Picón Salas alega que si la obra de Cole se inclina hacia la temática de las ideas, la de Díaz Rodríguez, por ejemplo, apunta, cito, hacia una singular ambición estética, con un predominio de la influencia de D'Annunzio, según Enrique Oreña, sobre todo en sus novelas Ídolos Rotos y Sangre Patricia. Dicho sea de paso, títulos en los que este autor explora el psicologismo, personajes que de algún modo u otro se encuentran incómodos con el ambiente en el que les ha tocado vivir, que se sienten condenados, vacíos y empujados hacia un irrefrenable fracaso. Con un modernismo que se apagaba y la inminente consolidación del criollismo, se empezó a hablar de autores que no pertenecían a dicho movimiento, pero que tampoco se alineaban con los parámetros modernistas ya en desuso. La crítica y la historiografía venezolana convienen en asignarle a este grupo de autores la casilla de posmodernistas, esa zona de transición entre el modernismo y la vanguardia histórica. Incluso, uno de los principales autores posmodernistas, a través de su pluma, escribiría afrentas contra el modernismo. Me refiero de José Rafael Pocaterra. Esta ha sido la constante de todos los movimientos insurgentes, aquellos que aparecen para jubilar al anterior e imponer sus criterios estéticos. La ruptura con la tradición ya forma parte de la tradición, como explicó Octavio Paz. Ya pues hablaremos del posmodernismo histórico y de la vanguardia, luego de que nos detengamos en las 4 novelas de este curso. Vamos a estudiarlas, vamos a analizarlas, vamos a hacer los trabajos y seguidamente, pues, con estas 2 clases cerraré el curso. Un abrazo y gracias por escuchar y por insistir en el estudio académico, sistemático de nuestra literatura venezolana. Un abrazo a todos.